Y la pregunta aquí en nuestro sector de SOS Doctor, ¿qué le vamos a hacer al doctor Nils? Es la siguiente. En ciertas ocasiones puede llegarse a hinchar los pies después de hacer mucho ejercicio. Doctor, ¿cómo debemos actuar ante esta situación y cómo podemos prevenir esto? Bueno, Dani, el problema del hinchazón de pies puede venir para los que vivimos en la altura cuando bajamos a la costa a competir. Entonces, por eso se aconseja, esto es un estudio previo, se aconseja bajar 2-3 días antes para que ese hinchazón de pies disminuya y podamos competir con el zapato habitual, porque competir con un zapato que está muy apretado, pues no va a ser lo más adecuado y vamos a tener consecuencias. También puede ser exceso de actividad. Es decir, ha sido exagerado el tipo de deporte que hemos hecho y esto generalmente sucede con deportes donde trotamos, pateamos, corremos, saltamos, ¿no? Entonces, también puede suceder esto. Hemos aconsejado varias veces de que lo mejor para este tipo de cosas, golpes y demás, es el hielo. Pero también hemos recomendado varias veces de que el hielo no se coloca en la cara, en las manos ni en los dedos de los pies. Hasta el tobillo está bien. Pero dedos de los pies no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede disminuir la circulación tanto en las extremidades de los dedos que puede necrosar o puede dañar la piel, quemaduras por piel. Por lo tanto, no es recomendable. En todo caso, podemos utilizar vendajes y recostarnos con los pies elevados para que eso ayude a disminuir. Algunas veces algún paciente me dice, doctor, ¿entonces puedo tomar diuréticos? No, por favor, porque el deporte ya nos ha deshidratado. Y vamos a tomar diuréticos para deshidratarnos más todavía. No, todo lo contrario. Sí, después de hacer deporte tenemos que consumir mucho líquido, lo hemos dicho, pero en este caso tendremos que consumir de una forma la misma cantidad, pero en espacios más largos. Eso es, Daniela. Muy buenos los datos, amigos, a tomar en cuenta entonces estas recomendaciones, pero nosotros seguimos con más de Clínica de Campeones. Las lesiones del codo son muy frecuentes en la vida cotidiana, pero dentro de lo que son la cantidad o el porcentaje de lesiones del codo en el deporte es bajo. Pero todos hemos escuchado del famoso codo de tenista y codo de golfista, ¿no? Estas son lesiones por sobrecarga. Antes que esta tenemos las lesiones traumáticas, donde nos golpeamos y podemos tener o golpes o fracturas, que estas son bastante frecuentes en el codo, ya sea resbalando y golpeando directo contra alguien o resbalando y golpeando el codo contra alguna superficie. Estas son, como decía, frecuentes, pero lamentablemente estas son las más seguras de que tienen tratamiento quirúrgico. También tenemos las lesiones por traumas indirectos, torcidas y demás. Y luego tenemos las lesiones por sobrecarga, por sobreuso, que hemos hablado muchísimas veces al respecto de esto. Y dentro de estos están las tendinitis. Y también tenemos las famosas bursitis, que aquí se forma una bola, los dolores musculares o mialgias. Todas estas lesiones tienen que ser diagnosticadas por un médico especialista para poder recibir el tratamiento adecuado. Primero hacer un examen físico adecuado, solicitar los exámenes como radiografías, ecografías. Eventualmente podemos necesitar alguna resonancia magnética y en casos de que no está dando resultado, con toda seguridad vamos a solicitar este examen. Los tratamientos de la mayoría de estas lesiones de sobrecarga, que son la mayoría, son de tratamiento conservador. Fisioterapia, ondas de choque, eventualmente plasma. Rarísima vez necesitan de algún tratamiento quirúrgico, a diferencia, como habíamos dicho, de las fracturas. No nos olvidemos de las lesiones de atrapamientos nerviosos del codo y de los esguinces. Todo esto trataremos hoy aquí en su programa Clínica de Campeones. Gracias por estar con nosotros acá en Clínica de Campeones. Llegó el momento de presentar el sector de los especialistas y esta ya es una muy buena costumbre, tener especialistas del contexto internacional quienes comparten con nosotros sus experiencias. Esta jornada está con nosotros el doctor David Torres Manrique. Es médico deportivo especialista en cirugía artroscópica de hombro y de rodilla y además cirugía protésica de cadera y rodilla. Actualmente es presidente electo de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte y fundador de TLC Orthopedic Education.
Doctor Torres, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Clínica de Campeones. Gracias por la invitación, Nils, y a todo el equipo tuyo. Felicitarte por el gran programa que ustedes desarrollan ahí en vuestro país y gustoso de participar esta noche con ustedes. Muchas gracias, David. Un placer tenerte aquí en el programa, un programa médico deportivo, y que desde Lima nos atiendas a nuestras preguntas al respecto de las lesiones de codo, que es el tema que vamos a tratar hoy día. Y sin más, David, yo voy a entrar ya en tema y quiero preguntarte, ¿cuáles son las lesiones de codo más frecuentes en el deporte? Bueno, en la parte deportiva, una de las lesiones más frecuentes que hay, y esto lo estamos viendo últimamente a raíz de la pandemia, son aquellas lesiones traumáticas en las cuales el paciente o el deportista se cae y puede tener desde lesiones ligamentarias, esguinces, ¿no?, que se pueden presentar. También cuando la fuerza de la caída es mucho mayor, pueden haber luxaciones, ¿no? Y si esto es mucho mayor, pueden terminar en luxofracturas. Entonces, eso es lo que se ve. Si bien es cierto, no es tan frecuente la patología, en los últimos años, sobre todo en personas que hacen mucho deporte, ciclismo, de montaña, downhill y moto, que ha aumentado en mi país, se ha aumentado la casuística también. Vamos a hablar de estas lesiones y vamos a, seguramente con su experiencia, algunos datos estadísticos. Vamos a consultarle si existen datos estadísticos sobre cuáles son las lesiones más frecuentes que se presentan y cómo se producen. ¿Se maneja algún dato estadístico? Bueno, en Perú hay cierta estadística en relación a este tipo de patologías. Recuerden que las luxaciones de codo viene a ser la segunda causa de lesiones que se presentan en general en gente que hace deporte. Recordemos que la luxación de hombro es la primera causa de tipo de luxaciones. En general, las luxofracturas o las lesiones epicondilares, que es otro problema de tipo no traumático, pueden ir en el orden del 2 al 3% de todas las patologías que se dan en las lesiones que se dan a nivel de todo el organismo. Excelente, David. Bueno, efectivamente hay mucho de estas de las lesiones traumáticas, pero también hay lesiones por sobrecarga o lesiones no traumáticas. ¿Podrías explicarnos cuáles son, o podrías contarnos cuáles son estas lesiones, especialmente estas que se producen por raqueta, que personalmente yo he visto aquí en Bolivia, de que se ha incrementado por esto del uso de celulares, computadoras y mouses? Sí, claro. En la actualidad también tenemos que considerar las lesiones de tipo no traumático. Esto se debe a que hay microtraumatismos o movimientos repetitivos que se dan en algunos movimientos que se realizan. Por ejemplo, las epicondilitis, que es muy conocido, ustedes ven acá en la zona lateral del codo, las epicondilitis, o también llamadas codo de tenista. Hay quienes en algún momento acuñaron el tema de codo de carpintero, fíjense. Entonces ahí hay un compromiso del problema de los tendones extensores, fundamentalmente del extensor radial corto del carpo. También hay lo que se llama las epitrocleitis o las tendinitis del codo de golfista, ¿no?, que se da en la zona, acá no sé si logran ver, en la zona interna del codo, y eso está en relación, si bien es cierto, itis significa inflamación, ¿no?, mucho de estas patologías de los tendones es más del orden crónico, porque ya hay componente vascular asociado por la cronicidad de este tipo de lesiones. Doctor, ¿cómo se producen estas lesiones no traumáticas? Y sobre todo, ¿en qué deportes, en qué disciplinas deportivas? El mecanismo de la lesión, por ejemplo, para la epicondilitis es en relación a los movimientos repetitivos que se hacen en la parte para la epicondilitis, es en extensión, o a veces en estos movimientos que son de pronosupinación del antebrazo y la muñeca.
Sin embargo, para la epitrocleitis, que está a la zona interna del codo, está en relación a movimientos repetitivos de flexión. Y eso se da en aquellos jugadores o deportistas que hacen o que practican el golf. Entonces, está en relación al movimiento de flexión que se da y movimiento de pronosupinación del antebrazo. Yo quisiera que me comentes ahora, en el examen físico, cuando vamos a examinar a estos pacientes, ¿qué es lo que tú buscas más? ¿Qué es lo más importante y que te determina que estás yendo en ese camino de las epicondilitis o epitrocleitis? Fundamentalmente el paciente viene por dolor, ¿no? Y por ejemplo, el paciente se queja de un dolor muy cercano a la zona del epicóndilo, ¿no? Y tiene la limitación para poder hacer algún movimiento de extensión. Recordemos que a nivel del codo, tanto en el epicóndilo como en la epitróclea, es el inicio de los músculos que van hacia la muñeca y la mano. Entonces, en este caso, del lado lateral, se da inicio a los extensores, que son los que hacen este movimiento y tienen que ver con la pronosupinación. Aquí tiene que ver la parte donde está la epitróclea, están los flexores. Entonces, aquellos pacientes o jugadores o deportistas que trabajan mucho con los movimientos de flexión, ¿no? En esta parte, como estoy haciendo, pueden ustedes ver que ahí hay una contractura del músculo y sobre todo hay la tensión del tendón a ese nivel. Entonces, los pacientes refieren ese dolor, refieren la limitación. Sin embargo, pueden mover, pero el dolor en algunos momentos es muy agudo, lo cual motiva la consulta con el especialista. Ahora tenemos otra consulta también, doctor. ¿Qué exámenes complementarios se realizan? ¿Y qué es lo que se busca en dichos exámenes, doctor? La radiología ayuda muchísimo. Algunas veces se puede, mire, la casuística es muy importante. Hasta un 25% de estos pacientes pueden estar asociados a un tipo de calcificación en la parte blanda. Entonces uno radiológicamente puede encontrar pequeñas calcificaciones ahí. De hecho, un tema diferencial para este tipo de las epicondilitis son las artrosis. Algo que ayuda un poco más cuando uno descarta que el problema no es óseo es la parte de ecografía. Las ecografías pueden tener una sensibilidad hasta un 95% y una especificidad que puede llegar hasta un 80 y a 90%. Y en general nos puede ayudar para ver si hay algunas fibras que puedan estar lesionadas. Sin embargo, el mejor estudio hoy por hoy, que viene a ser el gold estándar, es la resonancia magnética. Y ahí se valora cómo está la parte muscular, cómo está el inicio del tendón, la inserción ahí en la zona del epicóndilo. Se puede evaluar inclusive el grado de desgarro. La consulta es la siguiente. En caso de una epicondilitis, ¿sí? ¿Cuál es ese tratamiento adecuado? Cuando estamos frente a una epicondilitis, hay una primera fase. En esa primera fase, lo primero que uno tiene que hacer es el reposo de las actividades. Hay que usar compresas frías, ¿no? Por lo menos 3 a 4 veces al día sobre la zona que está inflamada, ¿no? Y eso en general, en una parte, cuando es agudo, de 5 a 7 días. De igual manera, hay que usar antiinflamatorios, ¿no? Y un poco avanzando en este tipo de tratamiento, algunas veces se puede usar los ortésicos. Hay unos brazaletes que se usan, ¿no? Y cuando uno hace el correcto uso del brazalete, tiene que estar más o menos a unos 4 o 5 centímetros de la zona del epicóndilo, ¿no? ¿Y por qué a unos 4 o 5 centímetros? Porque cuando está ese brazalete a ese nivel, evita la transmisión de la fuerza que viene de la mano de la muñeca hacia la parte proximal, y ahí limita ese movimiento, y sobre todo donde está inflamado o donde está la lesión, evita que llegue esa fuerza. Ahora nos vamos a un corte y vamos a seguir con más aquí en su programa de Clínica de Campeones.